Los felices 30, el mejor podcast, ya lo verás. Y gente hermosa, ya estamos aquí en Ciudad de México, estamos en la Press-On, sí, Press-On, ¿no? La zona de prensa. Media Center. Media Center, perdón, ya ando guachaguacheando. Perdón, es que se tuvo que despertar temprano a las 9 de la madrugada para poder llegar a tiempo. Y me acabo de tomar mi primer café del día y es de 1 de la tarde, entonces estoy de malas. Entonces, tiempo. Esto hay que ignorarlo. Hay que... Si se supone que es mañana, no podemos decir eso de que vamos llegando aquí y todo ese pedo y... Entonces vamos a empezar. Ajá, entonces... Bueno. 3, 2, 1. Y gente hermosa, ya estamos aquí en el Media Center de Ciudad de México. Y pues ya estamos en el ámbito mundialista. Ya aquí andamos. Se supone que yo traigo mi playera de México, pero la verdad ya creo que me veía mejor de saquito. Sí, no, definitivamente creo que sí traíamos el espíritu mundialista. No sé qué me está pasando en mi lengua, pero tenemos el espíritu mundialista, el espíritu futbolero, pero dijimos así como que algo no está cuadrando y pues cada quien se vino como siempre está. Se vino como a quien se le ocurrió. Y el programa de hoy va a ser un poquito corto, va a ser media hora, no la hora como normalmente estamos acostumbrados, y vamos a platicar de la anécdota que más recuerdas de tu primer mundial, y nos llegaron unas bien, bien interesantes, y aparte después también vamos a ir a preguntar en la calle a algunos extranjeros cómo fue su primer mundial. Pues extranjeros y nacionales, lo que nos encontremos, quienes quieran participar, porque qué tal si llegamos y así un extranjero y dice así como que, ¿por qué me dirigen la palabra? ¿No? Entonces, el chiste es divertirnos con las anécdotas, recordar, al final de cuentas, como ustedes saben, Felices 30 es un programa para recordar los viejos tiempos, así esos momentos, nuestra infancia, nuestra juventud, todas esas cosas que nos hicieron lo que somos hoy, unos viejos enojados. Esa parte muy bonita, pero empezamos, primero, ¿cuál es la que tú te acuerdas más? Bueno, es que está difícil, porque yo me acuerdo de algunos partidos desde Estados Unidos 94, el típico de que hasta hay un chiste, porque aquí en México hay un remedio casero así de las abuelitas que es de tomar búlgaros cuando te sientes mal y cosas por el estilo. Pero como Bulgaria nos eliminó en el Mundial en penales, pues siempre decimos que los búlgaros son buenos para todos menos para los mexicanos. Entonces, mientras no me la sabía. No, es que estás muy niño todavía. Sí, es que ahorita estaba también igual un amigo que lo mandó por audio, que decía que se emocionó bastante cuando vio que Jorge Campos le paró un penal a un búlgaro. Sí, desde ese momento me debí de haber dado cuenta que no te ibas a acordar de este mundial, porque cuando me dijiste así de, ¿cuándo Jorge Campos jugó contra Bulgaria? Yo, pues fue en Estados Unidos 94. Entonces fue como... pero sí, o sea, al final de cuentas, sí me acuerdo mucho de ese mundial. Digo, tenía 6 años, entonces tampoco es como que me acuerdo así de todo, de su totalidad, ¿no? Pero sí me acuerdo mucho de esos penales, pues, al final de cuentas, ¿a quién le gusta irse en penales, no? Y sobre todo porque la selección mexicana estaba muy bien parada, muy bien posicionada para pasar a la siguiente ronda. No voy a decir así de, para llegar y ganar el mundial, ¿verdad? Pero, pues sí, para pasar de ronda, ¿no? Romper ese estigma del cuarto partido, de llegar al quinto partido más bien. Entonces, pues era como que ahí pues el ánimo, las ansias de llegar y se quedó tan cerca y como se dice aquí de México juega como nunca pero pierde como siempre, claro. Entonces, eso creo que vendría siendo mi primer recuerdo que tengo sobre un mundial como tal. Pero ya si nos vamos más específicos, pues me acuerdo más de Francia 98, porque pues ahí yo ya tenía 12 años, entonces ya era más, pues ya más consciente de mi realidad, y pues en ese entonces yo era súper fanático de 2 selecciones, de la selección brasileña y de la selección francesa. Entonces esa final en específico, increíble. A mí, mi jugador favorito de toda la historia es Zinedine Zidane, y verlo en ese mundial era casi verlo deslizándose sobre los campos, la clase que tenía sobre el campo más bien,
Entonces, No, pero es que sí fueron campos, porque fueron varias canchas y jugó. No, sí. no, y esa final, el gol de Roberto Carlos, ese tiro que se encarreró 2 canchas, se fue como 3 cuadras al lado para ir corriendo, pero el tirazo. Parecía de supercampeones, porque sí fue un chanflezote. Sí, o sea, tú ves la toma desde enfrente y así ves cómo se curva el mundo mientras está corriendo Sí. Roberto Carlos para llegar. Sí, no curvó el balón, curvó el mundo del semejante patón que acomodó. Sí. No, entonces, De los mejores goles, para mí, están en el top 5 de los mejores goles de toda la historia del Mundial. y a mi parecer, de los mejores partidos que yo he visto Sí, en el Mundial, ¿eh? Entonces, totalmente. definitivamente, creo que el Mundial de Francia 98, y aparte, como lo mencionábamos en el capítulo pasado de Felices 30, pues tenían a mi mascota favorita. Entonces, Sí. pues, ¿Cómo se llama el gallito? Se me olvidó. se me acaba de olvidar a mí también, y eso que es mi favorita. De hecho, ahorita no me acuerdo de nada, porque Sí. Pero el gallito, sí, el gallo también es de las mejores mascotas. ¿Qué lo dijimos la semana pasada? Entonces, si quieren el capítulo de la semana pasada no se me olvidó, estaba las menos mascotas. tonto en ese momento, así que Y el que te sentías mal, imagínate. sí, ese día estaba súper mareado y me acordé de todo lo que tenía que acordarme. Pero hoy que estoy bien, estoy todo tonto. Entonces, Futix era. Futix. Gracias, Google. Me haces parecer menos tonto en cámara. Pero a ver, esos son mis recuerdos. Ahora los tuyos. Yo voy directamente igual también a Francia en 98. Uh-huh. Sí recuerdo cuando jugó contra Holanda, porque fue esa vez se habían puesto una... Tiempo, quiero hacerte una pausa rápida. ¿Ves cómo sí soy tonto? Dije que en Francia 98 tenía 12 años y no, apenas tenía 10 años. Entonces ni mi edad me acuerdo el día de hoy. Hoy no estoy dando una. Pero ahora sí, perdón, tenía que pendejearme una vez más en No cámara. te preocupes. Yo sí me acuerdo de esa parte de Holanda porque fue el que empata con el que pasan. Y sí me acuerdo de niño. A ver, yo todavía no entendía muy bien cómo era el tema del mundial. Solo recuerdo que todos estaban contentos porque pasó y te comparten la emoción y también te pones a gritar de ¡ah, México, México! Pero lo que tengo también un recuerdo muy triste. Y uno no quiere ser, yo estoy gordo y no quiero ser gordofóbico. Pero pasaba algo muy chistoso en nuestros tiempos de primaria y era que no nada más había discriminación de colores, de lo que tú quieras, también había porque tú eras más chico. Pasó que alguien había llevado una televisión y lo habían puesto en un salón de los de cuarto año. Uh-huh. Y lo estaban viendo. Quisimos entrar a ver el partido, no recuerdo qué partido era, pero en la entrada había una niña gorda, eso sí me acuerdo perfectamente. Sin intención de ser gordofóbico, recuerda. No, lo que yo estoy porque gordo. somos gordos, sí. Siempre hacemos mención de eso, de gordos felices. Pero es que no inventen, o sea, estaba ahí parada y no nos dejó pasar porque éramos de segundo. Dijo, no, nada más pueden entrar de cuarto para arriba. Y yo, Jared, así. Fue la primera vez. Tal vez sí soy gordofóbico por esa mujer. Ahora que lo pienso, pero es que se pasó, oye, pues yo qué culpa de tener en esos tiempos 7 años. Sí, no, sí, se comprende, entonces. Pero sí tengo demasiado ese recuerdo de que no nos dejaron pasar después cuando pasó lo de Holanda. Y fue en octavos de final cuando perdió contra Estados Unidos, ¿no? Creo que sí. Que... Pero, ¿sabes? Esa selección de Holanda me gustaba mucho. Recuerdo mucho los comerciales de Nike. De hecho, en el capítulo de los comerciales que hablamos, increíble ver a Edgar Davids, a Clarence Seedorf ahí haciendo sus jugadas. Entonces, aunque ahorita como que mi memoria está mezclando un poquito las fechas, no recuerdo si el comercial donde estaban en una torre y como que se robaban un balón, fue antes o después del Mundial de Francia 98. Bueno, fue después. Pero de todas maneras, la Holanda del Francia 98 tenía ese mediocampo de Philippe Cocu, Seedorf, Edgar Davids. A mí me encantaba, se me hacía de los mejores medios campos del mundo. Edgar Davids era un jugadorzazo, lástima que pues, le aumentó la ceguera y ya no pudo seguir jugando, pero era un jugadorzazo, muy rápido, muy fuerte, o sea, no era un gran jugador. Sí, no. Pero bueno, ahora sí, vamos a empezar leyendo lo que nos iban mandando, porque de todos nosotros nos tenemos que salir para la siguiente parte y a ver qué fue lo que... Pues sí, a ver, veamos. De hecho, tuvimos varias historias bastante interesantes. La primera, aquí la tengo, un segundito, perdón. Nos comentan, para empezar, como que nuestros treintañeros hoy nos quedaron un poquito mal porque está rayando los 30. O sea, aquí estamos haciendo un poquito de trampa, serían felices 29, ¿no?
Pero dice que su primer mundial en el que es que hasta me da pena decir que empieza con ese mundial, porque nosotros aquí hablando de Estados Unidos 94, Francia 98, y aquí su primer mundial que se acuerda. Entonces, o estaba muy dormido en sus primeros años, o sí está muy No, chico. pero tiene sentido, porque dilo, tiene sentido. Sudáfrica, tenía 12 años. Entonces, Sudáfrica 2010. o sea, yo en Sudáfrica, yo ya estaba en la universidad. También yo. Es así de... Y él es su primer mundial que se acuerda. Entonces, por eso es que te digo, hasta me siento raro leyendo esta anécdota. Yo todavía me acuerdo en Sudáfrica que me volé un par de clases porque fuimos a ver partidos y acabamos en bares, todos estamos en la uni. Y este amigo nos los platicó y nos dice que iba en primaria, tenía 12 años. Y dije, no, me sentí viejo. Pero bueno. Pero por favor, cuéntalo. Y dice que él se acuerda mucho que, pues, como tenía 12 años, estaba en sexto de primaria y que le suspendieron las clases para ver los partidos. Que aquí es un punto interesante, porque aquí en México hubo mucha polémica porque el gobierno dijo que iban a hacer eso, que oficialmente se iba a haber suspensión de clases para ver los partidos y mucha gente se puso a quejarse y de nuevo, no entiendo, o sea, entiendo la crítica, pero al mismo tiempo es así de, no nos hagamos tontos. Legalmente u oficialmente hablando, cuando nosotros éramos chicos, no se suspendieron las labores en los otros mundiales. Pero yo en cada mundial que tuve, cada mundial que mis clases se suspendían para ir a ver los partidos. Digo, por ejemplo, en el de Japón, Corea-Japón 2002. Sí, no, porque eran en la madrugada. Eran en la madrugada, entonces pues ahí sí, aunque quisiéramos suspender clases, pues no pasaba nada, ¿no? Pero en este caso es así ok, está mal que hagan el decreto de que se vayan a suspender clases, pero al mismo tiempo es así de no pasaba. Ajá, o sea, ya pasaba, entonces no nos chupemos el dedo, no nos hagamos tontos. Está bien quejarse de las cosas que hace mal el gobierno, pero pues también no hay que mamar de más. O sea, no todo lo que hacen está tan mal como parece. Pero bueno, y dice que pues él de por sí, independientemente de clases o no clases, se despertaba súper temprano para ver todas las previas del partido, así todo, pues todos los recuentos, los resúmenes, todo esto de desmadre, y pues para estar bien enterado de lo que pasaba. Y que sin embargo que de las cosas que más se acuerda es pues el Waka Waka, que todo lo ponían en todos lados, las bubucelas, todo el mame que se hizo con las bubucelas. Sí, que nuestra queridísima Aranza, que hoy no nos pudo acompañar, nos contaba que ella se ponía a bailar el Waka Waka con sus amigas, ¿no? Mientras sus amigos estaban viendo el fútbol. Ajá. Saludos, Aranchis. Hola, Aranza. Y pues se acuerda mucho del partido de Francia contra México con el gol de penal de Cuauhtémoc Blanco, que a mi parecer no era penal. Yo siento que la vendieron demasiado bien porque ese no era penal. Y en segundo lugar, el gol del Chicharito, a mi parecer, era fuera de lugar. Que ahí no estoy del todo seguro, pero me acuerdo, yo de esto me acuerdo mucho porque sacaron la repetición y según yo estaba en un fuera de lugar claro, pero solo pasaron una vez esa repetición y de ahí en fuera todas las repeticiones que pasaban eran desde otros ángulos donde ya no se notaba tanto el fuera de lugar. Entonces es como que no debió de haber sido eso. Pero bueno, independientemente, Francia estaba en un mal momento, el director técnico se estaba peleando con todo el equipo. De hecho, Cuauhtémoc Blanco todavía no era diputado. Ajá. Y en el medio tiempo se pelearon en los vestidores e hizo varios cambios y cosas por de anécdotas de fútbol. Pero bueno, regresamos a esta anécdota. Y pues se acuerda mucho del gol de penal de Cuauhtémoc Blanco. Después me comenta que se acuerda mucho de que pues ese fue el Mundial de España, el famoso Mundial de España, en donde pues se enfocaban durante todo el Mundial mucho en Iker Casillas y sobre todo en todo esto que sucedió con la reportera, que cuando estaban celebrando la victoria del Mundial, pues que él se besa, bueno, le roba el beso y pues había gente que como que se quejaba, entonces, gente como que lo... Sí, ajá, sí, sí. Y pues era como que, ¿qué pasa? Que no sé qué, que después se volvió su esposa, y se divorciaron, y pues también recuerda que los reflectores están todo el mame de Shakira y Piqué. Era cuando Shakira ya estaba engañando a... perdón, sí, sigamos. No, porque cuando las mujeres lo hacen está bien y no es nada malo, y cuando los hombres lo hacen sí son son infieles, sí. Recuerda. Sí. Bueno, los hombres malos, Shakira siempre es buena. Sí, pero sigamos con los asuntos del fútbol. No engañó a su ex se engañó porque creía que todavía seguían. Sí, ahí cierto. Estaba. Tienes razón. Sí. Pero, Shakira y Piqué, me acuerdo mucho, o sea, dice que se acuerda mucho de la trayectoria de España hacia la final, principalmente
dice que recuerda bastante el golazo, literalmente dice, el golazo de Puyol contra Alemania, con el que los eliminaron. Cuando pasaron a la final, ¿no? Ajá. Fue la semifinal, claro. Y dice que sobre todo en el partido de la final, pues partido muy golpeado, esa patada que recibió Xavi Alonso, un tiro de esquina que se le hizo súper raro porque lo sacaron tan mal y pues le dieron el balón a Casillas para que hiciera el saque de meta. Y pues finalmente el gol de Iniesta y ya pues lo que conlleva, ¿no? Las celebraciones del Mundial ¿Qué tiempo llevamos? del Mundial sigamos, es que está vibre y vibre en mi teléfono, entonces me distrae. Las celebraciones del Mundial de España. Entonces, ¿quieres leer la otra anécdota? Sí, me parece que tu hermano mandó también una. Una disculpa aquí, pero estamos grabando con otro teléfono. Sí. Mira, tu hermano dice, Saludos a mi hermano que no pudo estar presente. Yo vi a Miguel Mejía Barón sacar a Hugo Sánchez antes de los penales contra Bulgaria del 94. Mira, ya estamos de nuevo, ahora sí con los contemporáneos. Esos penales son épicos y son de las personas de los que felices 30, o sea, ese sí es nuestro público. Es lo que decía también mi otro amigo, que él se súper emocionó cuando Campos paró un penal, que Campos sigue siendo hoy por hoy de los mejores porteros que ha tenido México, en general. Luego, el primer mundial que recuerdo es Francia 98, que fue el mundial de Luis Hernández. Estaba en la escuela y recuerdo que México iba perdiendo 2-0 contra Holanda. Y de pronto, después de otro gol, al minuto 93 empataron. Y se acuerda, y otra anécdota de esta misma persona, que en 2002 el partido que más recuerda, por cómo dolió, fue el partido contra Estados Unidos en octavos de final. Porque en 2002, para los que no sepan, había ese mundial, México quedó empatado con todos los demás de su grupo en todo, en marcador, en goles y en diferencia de goles y en todo. Nada más pasó México como primero en la tabla porque había tenido más goles a favor, ¿no? Creo que sí. Algo así pasó y pues decían que apuntaba que iba a ser un gran mundial y pues terminamos perdiendo como siempre, lo que habíamos dicho. Jugamos como nunca, perdemos como siempre. Y yo me acuerdo mucho de ese mundial de Corea-Japón, porque luego sí me desvelaba con mi abuelo para ver los partidos a las 4 de la mañana. Sí, no, era un gran Yo me acuerdo que yo me desperté súper de madrugada para poder ver la inauguración y estuvo bastante curioso. De las peores mascotas que he visto, pero de los mundiales más memorables. Muy memorable. Esta es la que sigue. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Todavía nos da tiempo de echar otras? ¿O? Pues sí, si quieres. Digamos, ya llevamos como casi 20 minutos. Entonces... Ok, échate la última que tú elijas y nos vamos al... ¿Pero cuál última? Al mercado. La que tú quieras, elígela. Francia 98. Ah, sí, aquí está. Francia 98 estaba en cuarto de primaria. La sociedad de padres pidió que un padre por salón llevara la televisión. Hicieron kermés en la escuela y vimos los partidos sentados en el piso. México le ganó 3-1 a Corea y en ese momento la euforia total. Gritábamos, pataleábamos, fuimos monos salvajes destruyendo el salón. Qué bonitos recuerdos destruir los salones en la primaria. Sí. Creíamos que podíamos ganar y fue el único mundial en el que México... Fue el único partido que México ganó en ese mundial. Aquí como que se me cruzaron las palabras. Y ya después yo me llevé la tele de mi casa. Y... ese está buenísimo, ese es otro. Esa está buenísima. Sí. Me llevé la tele de mi casa y mi jefa, para los que no son de aquí de México, jefa vendría siendo como mi mamá. Mi mamá se había espantado porque pensó que habían entrado a robar a la casa. Esa es buenísima. Entonces, imagínate qué cabroncito salió este güey que agarra y sin autorización de sus padres, sin avisar nada, dice, ¿por qué no? Me voy a llevar la televisión a la escuela para ver el partido con mis cuates. Y que tu mamá diga, nada más, nos metieron a robar y este cabrón, ya vine mamá, me llevé la tele. Pero bueno, nos estamos viendo ahorita en la siguiente parte donde vamos a estar preguntándole a otras personitas que nos encontremos en la calle y nos estamos saludando en una transmisión que vamos a tener también vía audio.
Y la siguiente semana también, para seguir Pues vamos a platicando estar del en Mundial. contacto, vamos a estar dando cubrimiento a distintas de las actividades que van a tener aquí en el Mundial, porque no solo es fútbol, sino también es la historia, cultura de México. La Ciudad de México tiene preparado bastantes actividades y pues vamos a intentar estar participando en todo un poco, pues para traerles un poquito más de contenido. Estén al pendiente. Sí, nos estamos viendo en un rato. Hola amigos de Aire y de Felices 30, estamos aquí en el Comedor de los Milagros y pues venimos aquí, bueno, con estos aires mundialistas dijimos qué mejor lugar que para pasar un rato, para comer rico, en un lugar donde se concentra casi todo lo que tiene que ofrecer la cocina latinoamericana. Entonces, pues vamos a tener un par de entrevistas aquí adentro y pues vamos a comer bastante rico, no se lo pierdan. Y ya estamos aquí en la segunda parte que les dijimos hace rato. Vamos a tener, como dice aquí mi buen César, un par de entrevistas, vamos a comer y nos estamos viendo ahorita más al rato, en lo que seguimos en el previo de este inicio de la fiesta más bonita del fútbol. Y estamos aquí con Jonathan. Jonathan, un buen amigo de Venezuela, y nuevamente la pregunta es, ¿cuál es la anécdota que te acuerdas de tu primer mundial? La que más recuerdo es el moñito de Ronaldinho, de Ronaldo, el 9 de Brasil, que fue su peinado muy emblemático para ese mundial. Bastante bien. Sí, Una muy buena anécdota. Tú contaste que no te gusta mucho el fútbol. Ahorita, 2026, estás en México. ¿Qué es lo que piensas ahorita de este tema? ¿Cómo has visto las cosas? mira, esperando la expectativa a ver qué sucede, qué tanta afluencia de gente llega, esperando recibirlos aquí, acobijarlos con toda la gastronomía latina que tenemos aquí y esperando que todo salga muy bien. Perfecto, pues muchas gracias. Entonces continuamos con las entrevistas. Muchas gracias, Jonathan. Gracias. Bueno, y como comentamos hace rato, ahorita estamos en el Mercado Milagros. ¿Mercado Milagros? Comedor de los Milagros. Comedor de los Milagros. Y estamos con mi buen amigo. Agustín, amigo. Y viene la misma pregunta de hace rato. ¿Cuál es la anécdota que más recuerdas de tu primer mundial? Ok, mira, yo soy argentino, un mundial muy doloroso para nosotros que es el 2014, pero cuarto de final, gol de Di María, a lo último lo gritamos increíble en mi casa, en mi familia, increíble, una anécdota increíble. Pues ahí está. Entonces ya tenemos también al primer amigo de Argentina que nos está echando la mano. Y seguimos con otros videos. Muchas gracias. Bueno, gente hermosa, y finalizamos con nuestro querido amigo Ernesto Romero de Tribuna Puebla, el experto en deportes de allá. Neto, cuéntanos cuál es la anécdota o el momento que tú recuerdes más de tu primer mundial. El primer mundial tenía 7 años de edad, estaba en primero de kinder, primero de primaria, le tocó a México el grupo de la muerte. En el grupo de la muerte en esta Copa del Mundo había muchísima expectación. De hecho, previo a la Copa del Mundo se hizo, por así decirlo, viral una declaración que adoptó el programa de acción, donde pues invitaba e insultaba a todos los mexicanos. México campeón. Let's go, sí, claro, del 94. Entonces, fue una eliminatoria bastante compleja, complicada. Se empieza perdiendo con visitante ante El Salvador. Solamente hay un boleto, a diferencia de lo que ocurre en estos momentos. Solamente una selección podía calificar a la Copa del Mundo como representante de CONCACAF, porque el otro pues ya lo favorito ya lo habían tenido Estados Unidos como país sede. Entonces, pues la eliminatoria fue bastante brava. Empiezas perdiendo como visitante ante El Salvador y prácticamente sin margen de error el equipo dirigido por Miguel Mejía Barón pues consigue ese pleito, el partido decisivo clasificatorio en Canadá. Te vas abajo y terminas, ¿no? Y en la voltereta aparece el Abuelo Cruz con una narración de Raúl Bañanos que también queda para la historia. Ese pase al final del Abuelo Cruz pudo lamentablemente estar presente en esa Copa del Mundo, y en la Copa del Mundo pues llegas con muchas expectativas porque en México pues, ha hecho un papel extraordinario en una Copa América por primera vez, ha sido subcampeón, arrasó en la Copa Oro desde la ronda de Uruguay con 1-0 a Martinica hasta ganando en la final 4-0 a Estados Unidos, pero en el sorteo quedas en el grupo de la muerte y regresas al vuelo a una Copa del Mundo después de 8 años. Empiezas perdiendo ante Noruega que era prácticamente un desconocido en el balompié. Los noruegos siempre han sido potencia en juegos invernales, pero en el balompié pues con muy poco historial. Ese juego fue durísimo para el equipo dirigido por Miguel Mejía Barón. Tú veías a Jorge Campos, era yo
la firma ya practicaba fútbol en la misión de la vida de Pebble. Mi ídolo era pues Jorge Campos, el Brody. Entonces, Yo nada más voy a decir una cosa porque siempre dicen que el que graba no hace nada. Aquí yo nada más quiero decir una cosa, güey, que es una puta enciclopedia, perdón por la expresión, ¿eh? Muy bien, Neto está cabrón. Ay, el güeyoso que nos está, que se va a escuchar su voz totalmente. bueno, ya la anécdota. Estaban sus lances, pero ese partido lo terminó sufriendo porque se enfrentaban a jugadores bastante altos, jugadores noruegos. Entonces, en los tiros de esquina, pues Jorge Campos, que pues parece que era pequeña, pero en sí no supera el 1.70, pero usaba uniformes bastante grandes, bastante. Pero aparte para- colorido fluorescente. Le costaba mucho trabajo ganarle en los tiros de esquina un esférico a los delanteros noruegos, sobre todo a Thor Anderflo, que pues era letal en el área. Finalmente México termina perdiendo ese partido ante Noruega. A la par Italia empata con Irlanda en anotaciones. Entonces pues otra vez México contra las cuerdas. Se recupera y en el siguiente partido, el primero que me tocó vivir en la escuela, pues estábamos en época de exámenes finales en primero de primaria. ¿Y cuánto sacaste, Neto? Porque con eso de que te acuerdas de todo, ¿cuánto sacaste en matemáticas? Por así decirlo, era de muy buenas calificaciones. O sea, tenía unos papás muy exigentes. No nos quiso presumir. O sea, yo de pequeño, mi versión era ver fútbol, pero para ver fútbol tenía siempre que Ya sé, cumplitos tareas y no los dejaban. exactamente. Ah, qué bonito. Entonces, y en esa época, pues la mayoría de los partidos tocaban por de la guerra pasaban todo el huevo. De hoy que te cuadras, Y no como ahora que no podemos ir a un bar a verlo. no podemos decir ciertas palabras porque nos multan. Porque si Todos no, los partidos de porque si no, sí estás en por tele abierta, aunque sea de forma diferida, pero pues eran transmitidos por televisión abierta y pues sí, una emoción verlo, porque la maestra nos dijo vamos a estar el examen a primera hora, a las 8 de la mañana, a hacer el examen y ya después pues vimos la gran actuación de Luis García. México derrota a Irlanda 2-1 y al final ese empate 1-1 México ante Italia con el gol, el cañonazo de Marcelino Bernay. Y lamentablemente en octavos de final, cuando eras favorito, terminas cayendo en penales ante Bolivia. clásico. ¿Te das cuenta que casi todas las historias que tuvimos el día de hoy, desde las que nos mandaron por mensaje como la de ahorita, tienen que ver con esos míticos penales contra Sí, Bulgaria? los penales de contra Bulgaria del 94 están bastante marcados. Porque literalmente esta es como la cuarta historia o la tercera historia, la cuarta historia que recibimos que Del 94. los penales de Bulgaria. Pues que México llegaba favorito y con ese antecedente de que en el 86 ya lo habías derrotado 2-0 con ese gol de tijera de Negri. Neto, ¿y es cierto lo que decían, que si hubiera jugado Hugo Sánchez las cosas hubieran sido diferentes? ¿Sabes qué? Hace muchísimo calor en ese partido que se disputó y se llamó poderosamente la atención que Guillermo Mejía Barón pues no hizo cambios. Él estaba totalmente fundida, o sea, solamente se dedicaron a defender y le sirvió como Alemania lo hizo hace 8 años antes en México 86. También están completamente fundidos por el calor que se sentía en esos momentos, pero pues consiguieron el objetivo de llegar a la larga y entrando al penales y siempre apareció la maldición. La maldición de los penales para México. ¿Qué dice el chat? Copa en Copa del Mundo, Copa América, Copa Olympics. Pero bueno, con esa importante y muy entretenida Ahora dejamos al final al buen Neto. Sí, como bien lo dijo Johnson hace rato ahí detrás de la cámara, es una enciclopedia del fútbol ese muchacho, entonces estuvo bastante bien explicado y creo que es una muy buena anécdota para cerrar este programa. Y pues, nos estamos viendo en los siguientes días con transmisiones que vamos a hacer en los diferentes lugares de Ciudad de México. Vamos a estar sacando contenido en distintos eventos culturales y cosas, todo esto mundialista que está ofreciendo la Ciudad de México y pues espero que les guste el contenido. Cuídense mucho y nos estamos saludando. Chao, chao. Ahí.